Bueno, muchas gracias, Ricardo. Yo creo que aquí lo importante es partir de la definición que acabas de hacer y qué es exactamente gestión contractual. Y gestión contractual es al final del día que se logren hacer los proyectos. Nosotros normalmente nos dedicamos a hablar mucho de la estructuración, pero al final del día lo que importa es sacar adelante el proyecto y eso es lo más difícil, eso es lo más difícil. Y desafortunadamente en Colombia la historia se ejecutan los proyectos, tiene uno que comenzar a entender cuál es la problemática organizacional de las entidades a cargo de ejecutar esos proyectos. Y desafortunadamente este país es muy propenso a que estas entidades sean débiles y que de alguna manera tengan infiltración de la politiquería y de la corrupción. Esa desafortunadamente es una norma. Y voy a citar algunos ejemplos cercanos. Por ejemplo, el INCO. Esa entidad tuvo un muy buen diseño. Esa entidad, yo me acuerdo que la diseñó la firma internacional Booz Allen Hamilton. Y sin embargo, cuando estábamos nosotros 8 años después, teníamos las obras atrasadas, se construía muy poco, teníamos muchas acusaciones de corrupción, muchas investigaciones de la Contraloría. Hablando de interventores, por ejemplo, que es un tema que plantea el doctor Mantilla, el principal interventor de la entidad era una subsidiaria del Grupo Nule, que por alguna razón se ganaba todos los contratos de interventoría. Y eso llevó a un gran desprestigio de la capacidad del gobierno nacional de llevar a cabo las grandes obras públicas. En Cor Magdalena, por ejemplo, en la entidad en la cual hoy estoy encargado, una simple revisión después de 2 semanas en la entidad nos demuestra que de 45 contratos de concesión otorgados para las concesiones del río Magdalena, menos de la mitad han puesto una piedra. En este momento son contratos muertos. Y aquí no por ser antipático con el doctor Carrasquilla, pero es que creo que él vivió una experiencia que es muy interesante analizar, lo que fue la contratación de los acueductos en Colombia. Se hizo la parte de estructuración supremamente bien hecha. Se hicieron unas titularizaciones de los flujos de los municipios muy bien estructuradas, se levantó mucha plata. ¿Y qué pasó? Las instituciones que tenían que ejecutarlo no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad organizacional, porque había mucha corrupción y la plata que se levantó en esa inteligente estructuración casi toda se perdió. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el problema que estamos tratando de resolver? Y yo creo que el problema que estamos tratando de resolver es cómo uno genera entidades que sean fuertes, que tengan buenos equipos humanos y que sus procesos de decisión estén blindados contra la politiquería y contra la corrupción. Eso es básicamente lo que estamos buscando. Y miren, en Colombia tenemos ejemplos muy exitosos. Uno no tiene que ir muy lejos a Estados Unidos, a Inglaterra o a Francia. Miremos el caso de Ecopetrol. Yo fui consultor y me tocó hacer algunos proyectos en su época en Ecopetrol. Eso era aterrador. O sea, en Ecopetrol no se tomaba una decisión bien tomada, había corrupción por todas partes. No solo había infiltración de política, sino en unas zonas estaba infiltrada por el ELN, en otras zonas estaba infiltrada por los paras, en otra zona estaba infiltrado por las FARC. Y Ecopetrol era una entidad totalmente disfuncional. Miren lo que tenemos hoy día en Ecopetrol. No creo que sea la mejor petrolera del mundo, tampoco creo que sea la mejor del país, pero es una empresa que funciona bastante bien. Es una empresa donde hay buenos ejecutivos, donde es claro cómo se toman las decisiones, donde hay una independencia técnica muy importante.
Ese es un ejemplo de éxito que a veces se nos olvida. Nosotros muchas veces miramos el éxito de los demás y no miramos el nuestro, pero ese fue un éxito muy, muy importante. Por cierto, un éxito que protege una gran parte del patrimonio de los colombianos, ¿no? Es probablemente el activo más valioso que tenemos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en gestión contractual? Estamos tratando de hacer dos cosas. Una es mejorando los equipos de trabajo, la otra es blindando los procesos de decisión de la corrupción y buscando formas de tener esa integración con el resto del Estado que tanto mencionó el doctor Perry y que tiene toda la razón. Entonces, ¿cómo arranca este proceso? Comencemos con la integración y lograr que todo el mundo esté en la misma línea. Eso realmente no lo hacemos nosotros, eso lo hace la vicepresidencia, eso lo hace el ministerio y lo hacen, por cierto, supremamente bien. El vicepresidente citó algunas estadísticas. Estos, por cierto, son responsabilidades de los concesionarios, pero nosotros sí trabajamos como socios, nosotros sí estamos encima para ver que esos trámites se logren. Entonces, en los últimos 2 años se obtuvieron 235 licencias ambientales y permisos de la ANLA. En todos ellos estuvimos encima para que salieran. Se obtuvieron 172 autorizaciones del medio ambiente. En todas estuvimos encima para que salieran. Las CAR, que son una fuente de problemas, y yo estoy de acuerdo con esto, 726 permisos que salieron, en todas estuvimos encima de ellos. El Instituto de Arqueología, 678 autorizaciones, consultas previas, etcétera, etcétera. Entonces, comienza por ahí el tema, y es en toda esta integración del resto del Estado. Pensando en la institucionalidad hacia adelante, y también lo dijo el doctor Perry, es muy importante asegurarnos que esto que ha logrado el vicepresidente, que ha logrado el ministro, se vuelva una parte del Estado. Este concepto de que hay unos 50 o 100 proyectos de importancia nacional que sean consentidos, que sean cuidados y que se asegure que salgan adelante. Ahora, luego viene el tema de las decisiones. ¿Cómo blinda uno las decisiones? ¿Cómo hace que las decisiones sean bien tomadas? Nosotros creemos que lo más importante es que se hagan de forma colectiva y que queden muy bien documentadas. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones en la ANI? En la ANI, en gestión contractual, hay un supervisor. Él es un ingeniero. Pero estos contratos tienen problemas ambientales, tienen problemas financieros, tienen problemas jurídicos. Entonces, él es el jefe de un equipo y cada contrato tiene un equipo y en ese equipo hay un representante del área financiera, del área jurídica, del área ambiental y, muy importante, un representante de la interventoría. Ahora, yo, por ejemplo, no creo que los contratos de interventoría están mal hechos, como dice el doctor Mantilla. De hecho, a raíz de esa preocupación, nosotros tuvimos unas sesiones de trabajo con el doctor Juan Martín y la CCI para revisar si de verdad los contratos de interventoría estaban mal. Y nosotros dijimos, si están mal los contratos de interventoría, los cambiamos. No cambiamos los contratos de interventoría, siguen igual. Y tenemos muy buenos interventores. Ya no es una firma del Grupo Nule y son contratados en competencias abiertas. Ahora, siempre hay una fricción natural. ¿Por qué? Pues porque el constructor quiere hacer las cosas de su forma y el interventor quiere que se cumpla el contrato. Esa fricción natural es sana. Si esa fricción natural no existe, pueden pasar problemas como los que pasaron antes en el INCO o los que pasaron, por ejemplo, en la implantación de los acueductos. Es importante tener interventores duros, eso es importante. Entonces, nosotros tenemos en ese equipo a esas personas. Y las decisiones de ese grupo son colectivas, no decide el supervisor, decide el equipo. De hecho, el equipo no decide nada, el equipo recomienda. ¿Por qué? Porque todo cambio al contrato
y toda conciliación se aprueba en el comité de contratación o en el comité de conciliación, que es donde está la cúpula de la organización, y lo aprobamos en consenso. Y todas las decisiones de conciliación y de otros CIS quedan documentadas en una cosa que llamamos la bitácora de la decisión. O sea, todos los estudios, opiniones y consideraciones que llevaron a que se tomara esa decisión. Por si alguien algún día quiere preguntar por qué se tomó esa decisión, ahí está. Sí, un minuto más. Bueno, dos cosas rápido. Yo creo que el ejercicio de hacer esto así es evidente. Si uno lo mira especialmente en resultados, en inversión. En el año 2011, el país tuvo 2.5 billones de pesos en inversión privada en infraestructura. Este año vamos a cerrar por arriba de 6 billones de pesos, más del doble, a través de este esquema. También es cierto que es lo que está moviendo la economía en este momento. Ayer salió el índice de obras civiles, cayeron las obras civiles en minería y petróleo, cayó la obra pública. ¿Por qué cayó la obra pública? Porque al INVIAS le recortaron el presupuesto, hay un déficit. Entonces, ¿por qué no fue negativo el índice de obras civiles? Porque el sector privado, las concesiones, invirtieron tanto dinero que compensó esos dos efectos. Ahora, yo quiero mostrarles algunas de las cosas que ocurren en el día a día. Por ejemplo, en términos de otros CIS, porque los contratos son dinámicos. Aquí José Elías tiene toda la razón. Nosotros en los últimos 2 años en 4G hemos firmado 96 otros CIS, o sea, más o menos uno por semana. ¿Por qué? Porque los contratos son dinámicos y hay que ajustarse. Los temas más grandes que van por conciliación, hemos hecho 11 conciliaciones, más o menos una cada 2 meses. Y nos toca a veces ser el policía malo con el interventor. Y nosotros iniciamos 113 procesos de cura. Esa es como la advertencia. De esos 113 procesos, 67 se resolvieron durante el periodo de cura. O sea, el contratista se puso al día muy rápido, muy positivo. Están funcionando. 46 están en curso. Cuando el periodo de cura no fue cumplido, se inicia el proceso sancionatorio. Hemos abierto 76 procesos sancionatorios y ya 45 fueron cerrados. O sea, durante el proceso sancionatorio se resolvió el problema. La verdad es que solo tenemos 3 sanciones a la fecha, 3 sanciones muy merecidas. Y esas sanciones son importantes para que el sistema tenga credibilidad y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos todavía 26 en proceso. En fin, yo creo que este tema de gestión contractual es un tema que pasa por la coordinación interinstitucional, es un tema que pasa por tener buenos equipos, pero especialmente pasa por blindar los procesos de decisión, blindarlos de la politiquería y blindarlos de la corrupción. Y yo creo que si en Colombia queremos que se hagan las obras, no solo las de la ANI o las del INVIAS, sino las de todo el país, esas son las 3 consideraciones que tenemos que tener. ¿Cómo hacemos para que el Estado se coordine bien? ¿Cómo hacemos para tener buena gente en esas instituciones? ¿Y cómo hacemos para blindar los procesos de decisión? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, tenemos unos pocos minutos para...